ponte excusas para tener éxito y no para fracasar. Mucha gente que me encuentro, incluso yo mismo fui culpable de esto cuando estaba empezando en todo esto del emprendimiento, incluso de la carrera universitaria, o sea, absolutamente en todos los pasos de mi vida, siempre he sido culpable de esto en algún momento y ha sido la clave que literalmente me ha llevado a tener una mentalidad completamente diferente y ser una persona completamente agresiva en todos los ámbitos de mi vida y que a día de hoy me ha llevado a tener una empresa con la que facturo más de 20.000, 25.000 euros al mes y que me ha llevado a estar en Dubái, me ha llevado a ya fundar la segunda empresa, me ha llevado a conocer a gente increíble, me ha llevado a vivir experiencias increíbles y que literalmente te puede llevar a ti y a cualquier persona a un nivel completamente superior, ¿vale? Entonces, aquí la idea es, sobre todo, el darte el framework que literalmente estoy utilizando a día de hoy para conseguir absolutamente todo lo que estoy consiguiendo y llegar a ser la persona que quiero llegar a ser, ¿vale? Entonces, para eso, lo primero es ubicar qué persona quieres llegar a ser. Es ubicar qué rasgos, qué características, cómo se mueve, cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, qué es lo que hace, qué hábitos tiene. Todo eso para entender cuáles son las barreras que vas a tener que pasar, que vas a tener que sufrir, que vas a tener que amar, porque mirando atrás pues te va a gustar la historia. Al final, la película de un héroe es normalmente el 90% sufrimiento y luego el último 10% de la película, boom, todo tiene éxito, tal, encaja todo fantástico y sale bien la película. Entonces, tienes que entender que hay un proceso detrás, hay un proceso de sacrificio y sufrimiento que vas a tener que pasar. Entonces, aquí la mentalidad juega un rol muy grande y eso es exactamente lo que vamos a atacar en este vídeo, para que literalmente, en vez de utilizar a tu mente contra ti, empieces a jugar con ella y seáis un equipo imparable, ¿vale? Entonces, los humanos siempre nos ponemos excusas por el simple hecho de que nuestro cerebro siempre va a buscar la comodidad, siempre va a buscar el estar cómodo, estar tranquilo. En nuestra sociedad de hoy en día, literalmente nunca ha sido más fácil estar cómodo sin hacer nada. Incluso hay veces que hasta la sociedad parece que lo premia, ¿sabes? Entonces, en una sociedad donde literalmente es muy fácil estar cómodo, ¿cómo vas a construir algo que vale la pena si para construir algo que vale la pena vas a tener que afrontar una incomodidad que normalmente el 99% de personas no están dispuestos a pasar? Entonces, aquí es donde entra literalmente la mentalidad que estoy implantando todos los días y que estoy literalmente decidiendo tener todos los días para conseguir ser la persona que soy. ¿Y cuál es esta? Al final el cerebro va a buscar excusas para ponerte cómodo, va a ponerte excusas como, oye, voy a fracasar porque nadie en mi entorno lo ha conseguido nunca, ¿vale? Como nadie que yo haya visto en mi entorno, en mi alrededor, nadie a quien conozca lo ha conseguido nada de provecho, pues yo tampoco lo voy a conseguir. Entonces, eso puede ser una materia prima que se utiliza para una excusa para no hacer nada. O, por el otro lado, puedes utilizarla para que sea literalmente la excusa perfecta para que tú lo consigas. Es decir, voy a tener éxito porque nadie de mi entorno, nadie que conozca yo, ha conseguido algo de provecho. Entonces, ahí es donde literalmente metes la misma excusa, la misma materia prima, no conozco a nadie que lo haya conseguido para que tú directamente seas el primero en conseguirlo. Y eso es exactamente la manera en la que tienes que pensar, no solo en este caso, sino en todos los casos. Es decir, oye, no he hecho nunca una llamada de ventas, entonces no lo voy a hacer porque no tengo ni idea. En cambio, oye, nunca he hecho una llamada de ventas, voy a hacer la primera, seguramente me salga fatal, pero es normal, porque literalmente es la primera. Como dice David Goggins, yo no veo fracaso, yo veo literalmente las primeras veces que hago algo. Entonces, tienes que ser capaz de transformar tu mente, transformar la manera en la que estás pensando sobre las cosas para conseguir mucho más éxito y sobre todo para entender que lo que te encuentras en la vida no son
excusas para fracasar, sino son obstáculos que hacen la historia de un héroe que merece la pena, ¿vale? Entonces, aquí sobre todo toda excusa es un punto de partida, ¿vale? Tú eliges el camino que va a seguir a partir de ahí. Puedes utilizarla para crecer o puedes utilizarla para absolutamente nada, fracasar, quedarte estancado o incluso ir a peor, ¿vale? Aquí, lo primero es que el hecho se convierte en un techo, ¿vale? Lo segundo, el hecho se convierte en ventaja. Es decir, tú utilizas tu contexto para ponerte un freno o para acelerar, o para ser la primera persona que consigue algo, o para ser la primera persona que empieza a vender desde cero sin educarse, únicamente por fuerza bruta y voluntad de que vas a hacer esto funcionar, ¿vale? Entonces, tú tienes que ser la persona capaz de discernir entre, oye, ¿qué excusa me estoy poniendo yo para frenarme que podría utilizar como gasolina para continuar, ¿vale? Y ser capaz de transformar la manera en la que estás pensando sobre una materia prima para transformarla en gasolina y para ser la gasolina que literalmente te lleve muy lejos. Entonces, ahí es donde entra literalmente la metodología de 3 pasos que yo utilizo en absolutamente todos los contextos que te puedas imaginar para transformar una excusa para no hacer, para no actuar, para que sea mi gasolina para actuar, y no solo actuar, sino actuar de manera agresiva, actuar de manera que yo voy a hacer lo mejor de la situación con lo que tengo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos más importantes que tienes que implementarte para transformar una mentalidad que te para, que te frena y que te pone excusas en el camino para no hacer absolutamente nada, a ponerte excusas para tener éxito? Ponerte la misma excusa que tenías para no hacer nada, para tener éxito, para ser la persona que consigue cosas, consigue hacer cosas de provecho. Entonces, el primer paso es aislar el hecho sin interpretación. Cuando introduces una interpretación, ya estás siendo víctima de los impulsos externos, de los inputs externos. Como decía Marco Aurelio, si tú dejas que un halago de una persona o un insulto de una persona te afecte, ya estás dejando claro que eres una persona débil de mente. Porque un halago y un insulto te afectan de igual manera dentro de ti y afectan de igual manera cuando tú ya estás aceptando que el criterio de otra persona, la valoración de otra persona externa que no depende absolutamente nada de ti, que no tienes influencia directa sobre esa persona, está afectando tu vida. Entonces, ahí es cuando tienes que dejar las emociones a un lado. Es decir, todo lo subjetivo, que aparte de la realidad, de los hechos que han pasado, todo lo subjetivo déjalo a un lado y deja de opinar sobre los hechos, empieza a ver los hechos como lo que son, únicamente hechos, ¿vale? Entonces, aísla el hecho sin interpretación, sepáralo de lo que realmente pasó, ¿vale? Nadie en mi entorno lo hizo. Es decir, nadie en mi entorno lo hizo. De aquí a dónde vamos, tú decides. Únicamente eso, ¿vale? Luego elige la narrativa que te acerca a tu objetivo, a tu deseo, a tu persona que quieres llegar a ser, a ese héroe. Como dice mi socio, el alter ego, que literalmente seas tu propio peor enemigo, ¿vale? Que nombres las características que hace la persona que tú serías, que a ti te gustaría ser, y que te pongas a competir contra ella, ¿vale? ¿Qué es lo que haría en esta situación? ¿Cómo pensaría en esta situación? ¿Qué decisiones tomaría en esta situación? ¿Cómo decidiría pensar de una situación, ¿vale? Entonces, elige la narrativa que te acerca a tus objetivos. De ese mismo hecho pueden salir varias frases. Pregúntate cuál te deja en modo acción y cuál te deja en modo parálisis. Y escoge la primera, aunque las dos sean igual de verdad, ¿vale? Porque al final, la realidad es la que uno se cuenta a sí mismo. La realidad que tú vives en tu vida es la que uno se cuenta a sí mismo. Y todo es verdad. Y todo es mentira. Entonces, elige tu verdad para que sea lo más útil posible para ti y que consigas al final lo que tú quieres de la vida, ¿vale? Utiliza la mentalidad que te acerca más a la realidad que quieres vivir. Y luego actúa como si ya fuera cierto, ¿vale? La narrativa no se valida pensando, se valida actuando. Es decir, que al final, tú por mucho que te cuentes una historia, si no estás actuando en base a esa historia, es decir, si yo quiero tener más impacto en el mundo, tengo que estar haciendo contenido, entonces
una de las cosas que tengo que hacer es obligarme a generar contenido. Y por mucho que sea incómodo, que me siente incómodo a veces, que no me guste de vez en cuando, entonces, si yo decido que esas excusas me paren, nunca voy a llegar a ser la persona que tiene ese impacto en el mundo. Entonces, si decides que esa excusa te pare, nunca vas a ser esa persona. Si decides que esas excusas te motiven, sea la gasolina, como para que, pues oye, todavía no se siente natural, pero eso es lo que lo hace natural, el volumen. Entonces, si hago muchísimo volumen, ya no voy a sentir estas cosas que me paran, me frenan para hacer este tipo de vídeos. Entonces, voy a ser la persona que tiene este impacto gracias a que voy a hacer justo lo que debería hacer con esa excusa para que sea la gasolina para conseguir convertirme en esta persona, ¿vale? Entonces, la narrativa no se valida pensando, se valida actuando. Cada acción que tomas bajo la nueva frase la convierte poco a poco en hecho nuevo, ¿vale? Entonces, es exactamente luego la consecución de hechos lo que va a validar una narrativa o no. Es decir, si tú te cuentas una narrativa y no haces nada, no actúas por convertirla en realidad, nunca va a ser tu realidad, ¿vale? Porque por mucho que tú quieras ser una persona que vas al gimnasio y que estás intentando pues, ponerte fuerte, estar en forma, tal, si no vas al gimnasio nunca, esa narrativa nunca se va a convertir en realidad. Ahora, si eres la persona que lo quiere y encima lo hace, entonces esa realidad, esa narrativa ya es una realidad. Esa realidad es una narrativa y esa narrativa es una realidad. Entonces tienes que ser capaz de actuar en base a la narrativa que tú quieres contar, ¿vale? Primero relata la historia y luego actúa en base a esa historia que quieres contar, ¿vale? Entonces la misma excusa, dos agencias distintas, ¿vale? Tienes la agencia de, pues oye, no tengo un equipo comercial grande todavía, puede ser una excusa para no escalar o puede ser una excusa para, oye, me va a enseñar exactamente lo que tengo que ajustar antes de contratar a nadie, ¿vale? Me va a enseñar exactamente dónde estoy fallando para que luego cuando contrate a alguien sea la leche, lo rompamos juntos, ¿vale? O, oye, yo qué sé, no tengo un nutricionista, puede ser la excusa perfecta para no comer bien nunca o puede ser una excusa perfecta para ser capaz de ser la persona que sabe de nutrición y se autorregula esa propia nutrición para comer más saludable, ¿vale? Entonces, misma excusa, dos agencias distintas. Siempre pasa, ¿vale? Cuando estás a punto de afrontar una conversación difícil, cuando estás a punto de afrontar una situación complicada, algo incómodo, ¿vale? Este tipo de cosas es cuando el cerebro empiece a generarte excusas, oye, no te levantes a las 5 de la mañana, oye, no empieces este negocio, oye, no vayas a esta reunión de ventas, oye, intenta tener a alguien acompañándote para poder salir del paso en esta reunión con un cliente. Ese tipo de cosas, esos juegos mentales, ahí es donde tienes que cazar a tu cerebro y decirle, nunca lo he hecho solo, nunca lo he hecho, o siempre se me ha dado mal. Esta es la excusa perfecta para prepararme y para conseguir tener éxito esta vez, ¿vale? Entonces, misma excusa, dos agencias. Decide cuál quieres vivir y actúa en base a ella. Tu entorno no es la excusa, es la materia prima, ¿vale? Lo que veníamos diciendo antes. Los hechos son los hechos. Lo que viene después, la interpretación que quieres hacer de ellos, por muy duro que sea el hecho, la interpretación que quieres hacer de ellos es subjetividad propia y lo que cuenta tu realidad, lo que cuenta tu narrativa. Entonces, si te quieres convertir en el héroe, en la persona que verdaderamente consigue las cosas y verdaderamente consigue los objetivos que tú ya tienes, escribe la historia y empieza a actuar en base a la narrativa para que todo eso se cumpla y seas capaz de afrontar la vida de una manera decisiva y de una manera agresiva para conseguir todo aquello que te propones. Así que nada, espero que os haya servido. Cualquier cosita, estamos por aquí. Si quieres ver más material de esto, ya sabes dónde encontrarme. Un saludo.